estés bien, de que cada uno de nosotros tenga una finalidad en esta vida, en esta tierra. Y Satanás, el diablo, no quería que yo naciese. Él quería imposibilitar el propósito de Dios en mi vida y a su nombre. Él no quería que yo viese la luz del día. Pero por gracia, por misericordia del Señor, a Dios le plació que mi mamá diera luz. Y yo pude ver la luz del día. Y mientras que yo iba creciendo, vivía en un hogar conflictivo. Y me recuerdo tanto que en un momento de mi vida, tenía 5 años, y de repente mi mamá me estaba dando de comer una fruta que a mí tanto me gusta, que es el durazno, pero eso que tanto me gustaba casi me mata porque me atraganté, me atoré, se me fue la respiración, me comencé a poner morado. Y fue entonces donde mi madre dijo: hijo, te amo. Por favor, clamó a Dios y dijo: por favor, Dios, no permitas que mi hijo se muera. Y me abraza mi madre. Y entonces yo sentí el amor de mi madre, sentí que alguien me amaba. Y entonces comienza mi vida nuevamente a resurgir. Cobré vida, cobré ánimo. Y me acuerdo que iba pasando el tiempo, iban pasando los años, y fui con mis primos, con mis hermanos a un río. En ese río se han muerto muchos niños, muchas personas se han ahogado allí. Mientras que yo ya estaba viendo la muerte, estaba viendo la oscuridad de la muerte. Yo sentí como un primo mío me agarra del cabello y me saca. Satanás quería cumplir con su propósito, seguir destruyendo mi vida. La Biblia es clara cuando dice en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Satanás, eso es lo que había planificado en mi casa, en mi hogar, la destrucción. Había robado la felicidad. Él quería matarme. Él no quería que el propósito de Dios se cumpliese. Y en mi vida yo me formé un trauma, o la vida me formó un trauma, y yo fui creciendo con una dificultad léxica. Yo no podía hablar bien. Yo me ahogaba para hablar, yo no podía hablar. Yo hablaba con alguien y yo lloraba. Y entonces se me burlaban, me hacían bullying en la escuela porque yo no podía hablar bien. Yo fui al colegio y todavía no sabía hablar bien, no podía leer bien. Hasta cuando alguien me habló de la palabra de Dios y comencé a leer la Biblia. Y mediante la lectura de la palabra de Dios, Dios comenzó a cambiar mi manera de hablar. Yo tenía miedo a salir en público. Yo no era una persona que hablaba con las personas. Yo no era una persona sociable. Yo no participaba. Pero Dios comenzó a tratar en mí. La Biblia dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Satanás tenía un plan para mi vida. El plan era matarme, el plan de él era destruirme. ¿Quién vive? Pero dice el Señor Jesucristo que Él tiene otro plan. Tiene el plan de darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Cristo, hermano? Y así sucesivamente, cuando fue al cuartel, corrí mucho peligro de muerte porque me tocó ir en el tiempo del conflicto bélico con Perú. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, Dios permitió que yo saliese de allí. Luego, con una pandilla, me estaba disputando, estaba peleando, y en cierta ocasión yo sentí que estaba en medio de esa pandilla y ellos me agarraban con unas piedras y me golpeaban la cabeza, me partieron la cabeza, y yo sentí que alguien estaba rastrillando
un revólver, una cartuchera, una pistola, no sé qué era. Yo no le alcancé a ver, pero a mí me cuentan que me rastrillaban en la cabeza y trataban de disparar, pero no salía el tiro. Cuando otra persona alcanzó a verme, que me arrastraron dos personas vestidas de blanco y me llevaron y me sacaron de allí. Ellos tuvieron confusión y los ángeles del Señor me pusieron a salvo. Yo quiero decirte que aunque haya pasado dificultad en tu vida, aunque el enemigo haya tratado de destruirte, de matarte, de desaparecerte, Jeremías capítulo 29 dice que Dios tiene un plan, dice que Dios tiene un pensamiento para contigo, un pensamiento de prosperidad, de shalom de Dios, de estar bien, de bienestar, de salud, de salvación. ¿Cuántos lo creen? En todo eso me entregué a Cristo. Cuando vine a Cristo juntamente con mi esposa, comencé a ir a la iglesia, comencé a prepararme, comencé a prepararme en el discipulado, me bauticé en el centro evangelístico de las Asambleas de Dios. El pastor que me bautizó me presenta ante el pastor Francisco y el pastor Francisco me dice, ¿ya pasaste el seminario? Yo le dije, ¿qué es eso? Entonces me dijo, bueno, que vaya a estudiar al seminario. Bueno, fui al seminario de las Asambleas de Dios y después de 12 años culminé. Pero cuando yo estuve empezando en los caminos del Señor, hubieron muchas personas que se acercaron a mí y me dijeron, Dios tiene un plan para contigo. Dios tiene un propósito para contigo. Y me invitaban a vigilias, a otras iglesias. Comencé a ir a otros lugares donde profetas venían y nos imponían las manos y nos decían, ¿sabe qué? Dios te va a llevar a otros países. Eso fue hace como 20 años que el Señor me estaba dando esa palabra. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pues yo recibí la palabra de Dios. ¿Cuántos han recibido la palabra de Dios? Yo recibí la palabra de Dios, yo creí en la palabra de Dios, yo atesoré la palabra de Dios. ¿Quién vive, hermanos? Yo me apropié de la palabra de Dios. Pero al transcurrir el tiempo, mientras que tú estudias, mientras que tú estás practicando la palabra, mientras que tú estás caminando en Dios, mientras que evangelizas, mientras que sigues tu vida en Cristo, ¿sabes qué? Llega un momento en donde pasan los años y te olvidaste de que Dios te había hecho una promesa. ¿Cuántos se han olvidado de que Dios le ha hecho promesas? Créeme, lo que Dios no se olvida de que Él te ha hecho promesas. Pero nosotros sí nos olvidamos. Yo me había olvidado de que Dios me había hecho esas promesas. Sinceramente lo digo, yo me olvidé, pero Dios no se había olvidado. Dios no se había olvidado de que Él me había prometido a sacarme de los países a predicar. Cuando dice Josué capítulo 21, versículo 45, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe lo que dice eso? ¿Entiende lo que significa eso? Dice que no faltó palabra de las promesas. Dios hace promesas a su pueblo. ¿Cuántos lo saben? Y dice que ninguna palabra falló. Todas las palabras de las buenas promesas que Dios le hizo a Israel, todas se cumplieron. Dios está para cumplirte sus promesas porque Él no miente. ¿Cuántos lo saben? Dios no falla, Dios no es mentiroso, Dios es verdadero. Cuando Dios te promete algo, Dios te lo cumple. Gloria a Dios por ese amén. Cuando Dios te habla algo, Dios te lo cumple. Gloria a Dios por ese, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede cumplir sus promesas? ¿Cuántos se han apropiado de las promesas de parte de Dios? La Biblia tiene más de 7,000 promesas. Hay miles de promesas en su palabra. Y Dios quiere que tú te hagas dueño de una de ellas, o de muchas de ellas. Amén. Y yo me hice de una de esas palabras.
Desde el vientre de tu madre yo te conocí, yo te formé, te dice el Señor. Yo te conocí, yo te di por profeta a las naciones. No lo entendía hasta que escuché la voz del Señor que me dijo, mira, prepárate porque te voy a sacar a las naciones. Yo cumplía 20 años de matrimonio y cumplía 20 años de estar en Cristo Jesús. Y el Señor me da esa palabra y me dice, prepárate porque te voy a sacar a las naciones. Bueno, yo le dije, Señor, si tú me vas a sacar y si esto es, porque yo me he equivocado en muchas decisiones, Señor. Yo lo admito, yo lo digo públicamente, me he equivocado en muchas decisiones. Pero yo quiero saber que esto es tuyo, Señor. Cuando iba para República Dominicana, el Señor me dice, mira, yo no te he sacado para que tú vengas a pasear. Yo no te he sacado para sacarte de viaje como turista. Yo te he sacado con un propósito específico a cada nación. Y donde quiera que tú vayas y todo lo que tú declares, eso se va a cumplir. Estaba yo en un ayuno en Perú y el Señor me dijo, mira, dile a este pueblo que voy a estremecer esta tierra. Entonces declaré esa palabra y muchos se rieron. No pasó ni 3 días que hubo una catástrofe allá en Perú. A tal punto que yo no podía salir del país. Yo le dije, bueno, pues Señor, tú me metiste en esto, ahora sácame de este país porque yo ya me quiero regresar a mi casa. Y el Señor me proveyó para el viaje de avión y entonces llegué a mi casa. Mira, yo no me he movido con recursos de nadie. Yo me he movido con los recursos que Dios me ha dado. Porque Dios es el proveedor. Y cuando Dios te saca, Dios te provee. Dios es el que te da, el que te ayuda, el que te abre las puertas. Amén. Entonces Dios tiene un plan para poder sacarte, para poder llevarte a las naciones, para poder bendecir a esas personas. Cuando fui a República Dominicana, le dije, Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es tu propósito? Y Él me dijo, mira, yo quiero que tú hables aquí la verdad. Yo quiero que tú hables mi palabra. Lo que yo te diga y lo que yo ponga en tu boca, tú lo vas a hablar. Y efectivamente hubieron muchas revelaciones que Dios me dio para el pueblo de Venezuela. Un pueblo que entró en maldición por causa de sus gobernantes. Y el Señor me dijo, mira, aquí el gobierno ha hecho brujería, satanismo, santería, magia negra con los propios billetes de esta nación. Y la gente tiene una maldición en su economía. Y entonces el Señor me permitió que yo pudiera declarar eso y decirle a los pastores de Venezuela que ellos tenían que humillarse, que ellos tenían que clamar, que ellos tenían que pedir a Dios. Cuando Dios te saca un país, Dios te saca con un propósito. ¿Qué es lo que creo yo? ¿Qué es lo que pasó en mi vida? Satanás quería destruirme. Satanás no quería que yo estuviese vivo. Satanás no quería que yo cumpliese un propósito. Satanás no quería que se cumpliese el propósito de Dios. Pero la Biblia dice, porque yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de prosperidad. Porque yo tengo un plan para contigo, tengo un propósito para contigo. Así que si has estado pasando situaciones como las que yo viví, yo te quiero decir que no importa lo que haya hecho Satanás, Dios es más poderoso. Dios es más poderoso. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios todopoderoso? Un Dios que cumple sus promesas. Él no falla. Y Él tiene mucho más con cada uno de nosotros. Y al regresar de todos estos viajes, ahora último, el Señor me dijo, mira, ¿sabes qué? Después de todo, aún falta por hacer contigo.